Después de haber hablado sobre libros y sobre películas, sobre ficción, que es una necesidad humana también, corresponde regresar a la realidad en sus aspectos más crudos, que son los que tienen que ver con la delincuencia y la seguridad ciudadana. Hemos invitado por eso al ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, para que nos dé algunas explicaciones de novedades que se vienen produciendo en nuestro país y en el continente, en nuestra región. Naturalmente todos estamos impactados por el asesinato político que ha habido en Ecuador de Fernando Villavicencio, después del cual ha habido todavía otro atentado contra un candidato del borde contrario, es decir, del partido de Rafael Correa. Ricardo Valdés, buenas noches, gracias por estar en RPP. No, un gusto como siempre. Se ha publicado un libro que ha tenido mucho impacto en la Feria del Libro y que ha sido muy comentado en la prensa, escrito por una colega venezolana, Rona Rísquez, llamado simplemente Tren de Aragua. Aragua es un estado venezolano donde al parecer hay una cárcel donde viven desde hace cierto tiempo criminales que siguen organizando el negocio y su séquito de muertes, de extorsiones y de trata de personas. Díganos algo sobre el origen de este llamado Tren de Aragua. Bueno, yo no he leído el libro, pero sí he leído las entrevistas que le han hecho. Obviamente corrobora una información que ya se tenía de tiempo atrás, desde que el Tren de Aragua empieza a sonar aquí en Lima, sobre todo, a nivel de lo que son las pugnas por controlar todo lo que es la explotación sexual. Y no solamente en Lima, también en varias regiones del país. De ahí ya se hablaba de Tren de Aragua y sobre todo de sus diversas vertientes. Lo interesante del libro y de las entrevistas que pude leer es que usualmente se suele confundir a las organizaciones que están asociadas a Tren de Aragua, pero que se relacionan con ella. Hay varias en el Perú. Está Cota 905, Los Gallegos, Los Hijos de Dios. Hay varias de estas bandas asociadas que de alguna forma reportan a Tren de Aragua, pero que no son lo mismo. Inclusive se han, digamos, compartido Lima para la explotación sexual. Tren de Aragua está en la zona norte, en la zona sur se encuentra Cota 905 y así. Esto ya se conocía. Y obviamente lo que representa es un cambio fundamental en la estructura de criminalidad en el Perú, sobre todo a nivel de trata. ¿Cuál es ese cambio? Por ejemplo, para ponerlo en cifras, en el año 2018 no había una sola víctima venezolana de trata de personas, en explotación sexual, ni una. En estos momentos, cerca del 37% son víctimas extranjeras, hay como 15 nacionalidades, y el 80% son víctimas venezolanas. Cuando dice víctimas son explotadas, son mujeres explotadas sexualmente. Obligadas a trabajar para enriquecer a este tren de Aragua. Y es que esto del tren además me hace un poco pensar en que es gente captada, venezolanas captadas en la propia Venezuela, y que son traídas desde Venezuela por tierra, en fin, por diversos medios, más siendo explotadas en el camino, y luego el destino puede ser Chile, puede ser Lima, puede ser otra ciudad del país, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio en la matriz. La trata que era interna en el Perú, la trata de personas, ahora es una trata que combina trata interna con trata internacional. Hay un cambio en esa matriz de explotación. Y obviamente lo que hemos visto asociado a esto es un incremento de los casos también de sicariato y de negocios asociados, como la extorsión, que es también manejada, por lo que ya se conocía y ahora ha sido descrito en este libro, también desde Tren de Aragua, ¿no? Aquí, en el Perú, el dirigente máximo, conocido como Mamut del Tren de Aragua, está preso. Ha habido una reacción policial de los investigadores policiales bastante bien hecha y han capturado a varios dirigentes de las bandas asociadas a Tren de Aragua, ¿no? Pero ese no solamente es el problema. O sea, en realidad lo que estamos viendo a nivel de América Latina es un copamiento de diversas organizaciones criminales y por eso digo que hay que verlo con mucha preocupación, porque hay asociaciones entre la política y la delincuencia y la criminalidad. Hay una geopolítica de la criminalidad que tiene que hacer, en el caso del Perú, por ejemplo, con el dominio de las fronteras. Específicamente en el caso de Tren de Aragua hay una asociación con otro delito que es la migración irregular, que es un delito sobre todo cuando se hace explotando a las personas y engañándolas. Y además tenemos unas fronteras bastante complicadas porque
El Comando Vermelo está ya teniendo un impacto fuerte en la zona de Ucayali. Pero, eso es por ejemplo, brasileño, más bien, ¿no? Brasileños, sí. Hablando de Brasil, pues, hay todo un tema, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, los remanentes de la FARC en el río Putumayo, que pasan, van y vienen hacia Loreto, y ahí se están manejando mucho lo que es minería y lo que es también narcotráfico. Lo propio ocurre con la Familia del Norte, en el caso de Brasil, que es otra organización criminal. Tanto la Familia del Norte como Comando Vermelo se originan en las cárceles y se manejan desde las cárceles. Lo mismo, se sigue manejando desde manejando desde las cárceles. No hay un control efectivo sobre el no uso de teléfonos celulares en las cárceles. No solamente, sino que hay toda una cadena de información que sale desde las cárceles, que va y viene y que siguen las instrucciones. Porque como además está relatado en estas entrevistas a la autora del libro El Tren de Aragua, la cárcel de Aragua, la cárcel de Tocorón, donde se encuentra el Nene Guerrero, que es el máximo cabecilla, en realidad es un búnker. Y es un búnker para proteger al líder del Tren de Aragua. Es decir, uno no puede imaginarse que un penal tenga bar, restaurante, piscina, todo al servicio de este cabecilla. Por lo tanto, lo que vemos acá... Ahí hay con política del interior de Venezuela. Sin duda, ya hay una serie de procesos armados para determinar, además, y que ya así ha sido determinado por el gobierno de Estados Unidos, sobre el manejo que tiene el gobierno de Nicolás Maduro sobre los negocios, no solamente de narcotráfico, donde hay altos mandos, o que fueron altos mandos de el ejército venezolano, sino que además está todo el manejo de la Amazonía del negocio del oro. Inclusive se formó una empresa venezolana para manejar el oro. Eso no funcionó, se llenó de mineros ilegales, pero de alguna forma quien está adquiriendo ese oro y, digamos, lavándolo a través del Banco Central de Reserva de Venezuela es el gobierno de Maduro. ¿Cuánta articulación hay entre las policías de los países afectados por esta nueva criminalidad organizada internacional? Bueno, tenemos la policía, la Interpol, ¿no? En principio, que es la que de alguna forma establece las relaciones, y además en cada país tenemos agregados policiales que establecen los vínculos. En cada país, no tenemos ahí, digamos, dificultades pese a las discrepancias políticas. Sí, tenemos obviamente en todos los países hay una línea, pero sin embargo hay también una relación personal que se establece en diversos eventos. Es conocida la de un alto jefe policial que inclusive ha estado recurriendo los carabineros de Chile al policía peruano para a su vez obtener información de la policía venezolana. No voy a dar nombres porque esto está obviamente, es una información que es un trascendido que me ha llegado a mí. Y esto es porque Boris anda criticando a Maduro un poco más que a nuestras autoridades políticas peruanas. Porque hay una relación bastante, digamos, positiva entre la policía peruana con la policía venezolana, independientemente de lo que pueda estar ocurriendo al alto nivel. ¿Y eso se explica cómo? ¿Por razones personales, jefes policiales? Por razones personales, en este caso. Pero hay, como digo, o sea, hay tres niveles, ¿no? La Policía Internacional, la Interpol, luego lo que podría ser el manejo político de la agregaduría policial, y luego está obviamente también el vínculo personal que se establece porque hay contactos, hay comunicaciones, hay idas y vueltas, hay información que se nos pide, información que entregamos, y eso es parte de la dinámica policial en todos los países del mundo, en realidad. ¿Qué es lo que ha funcionado en otros países, ¿no?, donde hay bandas criminales de este tipo? ¿Qué es lo que ha funcionado sin perturbar naturalmente las garantías democráticas? La investigación criminal. La investigación criminal es lo que realmente funciona para manejar y para combatir la delincuencia. Hay dos grandes rubros, para hacerlo bien sencillo: la policía que maneja y controla la calle y la policía que maneja y controla la investigación. Entonces, la que maneja la calle, la que está ahí, es la que evita el raqueteo, es la que está, digamos, pendiente de la criminalidad, del ranchón del celular, etc. Mientras más copemos la calle, mejor. Pero ese copamiento de la calle no tiene sentido, no tiene orientación, no tiene brújula, si no lo acompaña la investigación criminal. En el Perú, ese es el lado que, ahí podemos discutir un poco sobre las propuestas que se han, de hecho, ahora en 28 de julio, pero no va a caminar, no va a tener ningún tipo de eficiencia esta suerte de control del territorio si no hay investigación que nos permita realmente recopilar quién es quién está detrás. Por ejemplo, se roba un celular y ese celular obviamente va a estar destinado a un mercado ilegal. Y ese mercado ilegal tiene que ser investigado. Y esa investigación nos va a dar luces sobre cómo llegan, cuántos llegan, quién los lleva,
cómo se comercializan, lo mismo con automóviles, lo mismo con productos de venta del robo de casas, lo mismo con droga, lo mismo con tráfico de personas o trata de personas. Todo es así. Tiene que haber un componente de investigación. Entonces, a mí es lo que más me preocupa, que entre las propuestas del gobierno, cuando se hacen propuestas... Policía de orden. Podemos hablar de eso, pero nada de lo que se ha propuesto lo vamos a ver en el corto plazo. Nada. Ni una de los temas que han sido propuestos ahí. Lo que vamos a ver, lo que tendría mayor sentido en el corto plazo, por ejemplo, si queremos abordar y tener más policías, la formación de un suboficial toma 3 años. Podemos acortar el plazo. Podemos tener 2 promociones, podemos aumentar las vacantes. El ministro dijo, podrán entrar a orden y seguridad los policías que aprobaron el examen pero que no encontraron vacantes. Amplía las vacantes. Si tienes gente que aprueba el examen, amplía tus vacantes, vas a tener más policías, forma más policías. Lo que no puedes es manejar esta suerte de híbrido en que es más un sereno con armas que un policía. Pero la idea, en todo caso, desde el punto de vista del gobierno, sí, es que haya rápidamente personas armadas en las calles. Rápidamente yo puedo salir, adelantar la promoción de un policía, un suboficial que tiene 2 años de formación y sacarlo antes de que cumpla el 3º, por ejemplo. Entonces, lo otro es que también tiene que indagarse más, son los regímenes laborales dentro de la policía. De eso nadie habla, no los miran. Famosas 24 por 24, por ejemplo, 24 la compra hay de más de Franco. 10 regímenes laborales dentro de la policía, o sea, digamos, modalidades de trabajo dentro de la policía. Más de 10. Ahora, 11. un reproche que se hace mucho es que se ha descuidado a la policía especializada en inteligencia, que no hay una carrera que les permita avanzar en ese campo como existía cuando había la PIPI. Naturalmente hay algunos... La PIPI está en investigación, no en inteligencia. La inteligencia estaba distribuida. Sí, pero que la queja es que no se pueden especializar. Y las personas que hacen investigación un día, hacen carreteras el otro, y después prevención, etcétera. Bueno, pero eso es decisión policial. O sea, es decir, la especialización es una decisión del comando policial. Es decir, se puede establecer que a partir del rango de mayor, los oficiales, o del rango de brigadieres, por ejemplo, los suboficiales, se aboquen a una especialidad y se formen en ello. Hay escuelas dentro de la policía, hay inclusive maestrías dentro de la policía. Entonces yo lo que creo es que sin necesidad de tener... ¿Para qué hacer una maestría si luego te destinan a hacer una cosa completamente diferente que la especialización de la maestría que haces? Por eso digo, esa es la queja. Por eso es que tiene que haber una correlación entre los estudios de especialización y que a mí se me garantice que voy a poder, digamos, trabajar solamente en esa línea. Y eso es cuestión de decisión interna. Si yo no requiero de leyes en estos momentos, así como no requiero de leyes para, por ejemplo, la ejecución del gasto de inversión del Ministerio del Interior no llega ni al 20%, cuando ya hemos... ¿Por qué tan baja? ¿Cómo era antes? Bueno, ¿Es excepcionalmente baja o es excepcionalmente baja? ¿Por qué? Porque no hay capacidad de gasto. ¿En qué? ¿En qué se hubiera podido gastar que no han sabido hacerlo? En criminalística. Por ejemplo, en adquirir nuevos componentes para la balística, para, por ejemplo, AFIS, para... Yo lo que he escuchado es que en los laboratorios de criminalística no hay tecnología para sacar la información que hay en un teléfono celular. No. Si se captura a un ladrón avesado con un teléfono celular que debe tener enorme información sobre las personas que hacen, y no se puede, cuando se ha buscado destruir esa información, recuperarla. Bueno, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, hay diversas teorías al respecto de mi experiencia. A ver, comience por las peores. Bueno, corrupción, porque es decir, hay una intromisión del proveedor privado que trata de captar a ese técnico que va a dirigir o que va a opinar con relación al tipo de software que se requiere, al tipo de equipamiento que se requiere, y obviamente vas a tener al otro privado que también va a hacer lo propio, y ahí empieza la pugna. Y en esta puja de quién da más... No se compra nada. No se compra nada. Obviamente no se compra nada, es muy difícil comprar. Entonces, y ahí viene toda una cadena que sería extenso de poder explicar. Ya desde el rubro de la corrupción hay demasiado que también se tiene que conversar, y que es otra de las líneas sobre las cuales no se dijo nada, por cierto, en el discurso, específicamente en los temas de la Policía Nacional, ¿no? ¿Cómo evalúa usted la actitud que están mostrando los alcaldes frente al debate en torno a la seguridad ciudadana y a las propuestas hechas por el gobierno? Hay algunos que están a favor de este nuevo cuerpo de policía de orden y seguridad, otros no. ¿Su opinión?
Yo lo que he escuchado, yo podría segmentar las opiniones de los alcaldes de Lima en tres. La del metropolitano, que lo que quisiera es una policía municipal, ¿no? Al estilo de la... No, López Aliaga se opuso, fue más bien Reyardo. Bueno, Reyardo, digamos. Quien vino, pero fue rápidamente... El teniente alcalde. Bueno, fue la propuesta que se difundió. Rápidamente detenido por López Aliaga, que dijo, Bien, lo que hay que hacer es reforzar la Policía Nacional, en vez de estar creando otras. que esa es la línea correcta. Ya. Y reforzar la Policía Nacional no significa crear una policía de orden y seguridad, porque eso no es policía. No, si tenemos policías, para ser un suboficial se requiere 3 años de formación. Entonces, ahí que ya lo dije anteriormente, acorta el plazo, maneja eso de otra forma, pero tenlo dentro del sistema disciplinario de la policía, para que realmente pueda dar cuenta a esa policía bajo un esquema disciplinario de sus actos y de sus acciones. Y a su vez que tenga una línea de carrera, cosa que esta policía de orden y seguridad no tiene, ¿no? Entonces, si ya descartamos esa posibilidad, tenemos entonces dos. Aquella que dice, lo que quiero es profesionalizar a mis serenos y invertir en policía para trabajar en una suerte de patrullaje integrado, ¿no? Y que realmente pueda potenciar la tecnología de mi distrito para las carencias suplirlas con un poquito más de tecnología, con un poquito más de comunicaciones, con un poco más de patrullaje con los vehículos necesarios. ¿Tecnología quiere decir qué en este caso? En este caso, tecnología... Cámaras de seguridad y drones. Bueno, cámaras de seguridad, drones y a su vez yo creo que podríamos empezar a pensar en grandes bases de datos que se puedan manejar a través de diversa inteligencia artificial, que ya se usa obviamente eso en un montón de países, ¿no? Y aquí debería usarse, ya se usa también por lo menos parte en inteligencia financiera, creo que eso debería entrar con mucho mayor fuerza. Se ha trabajado mucho, o sea, detrás de un Google hay inteligencia artificial. Y eso es lo que hay. Cuando nosotros buscamos algo en el teléfono, lo que hay es una inteligencia artificial que está detrás de este Google. Entonces, y hay una serie de software que se usa para ello, en fin, para una serie de procesos, ¿no? Que se usan además en el sector privado. ¿Por qué no trasladarlos al sector público? Los temas de seguridad. Hay una seguridad privada muy bien desarrollada. ¿Cómo trasladarlos al sector público? Bueno, es decir, la experiencia que existe en el sector privado, en la seguridad privada, por ejemplo, a nivel del sector financiero. El sector financiero tiene un sistema de seguridad en donde tienen que cubrirse tecnológicamente de todos los ataques que se dan con gran frecuencia en segundos, ¿no? Para entrar y robar información. Ese esquema se voltea, podría simplemente a través de un sistema de inversión vía obras por impuestos, por ejemplo, ¿no? O, en fin, bajo el esquema que se quiera, se puede desarrollar toda una estructura que permita tener un mayor despliegue de información y de análisis de información. Y lo otro es lo que ya se ha repetido, algo dijeron en el mensaje. El mensaje tiene cosas positivas de mediano plazo, por ejemplo, permitir que los gobiernos locales y regionales que tengan dinero puedan invertir en infraestructura policial y, por ejemplo, en unidades de criminalística. No hay más que una. Es decir, cuando uno agarra en Tumbes, decomisa, no sé, 500 gramos de marihuana, se la tienen que traer hasta Lima, bueno, con una cadena de protección. Hay una serie de absurdos que hay que superar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Nos deja, sin embargo, algunas malas noticias, sobre todo aquella que sostiene que el presupuesto ejecutado en la Policía Nacional o el Ministerio del Interior es menos del 20% de lo que tiene. Correcto. Pasados casi 8 meses del año, sí. 7 meses y medio. Bueno, tomamos nota de ese dato y ojalá que aceleren las inversiones necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos en este país. Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública, muchas gracias por su presencia y muy buenas